En el funeral de su esposo, su hermano le propuso matrimonio inesperadamente. Justo en la tumba. Lo que sucedió después sorprendió a todos. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos ves. El sol colgaba abajo sobre los campos. Pesado y ardiente, proyectando una densa neblina dorada sobre el cementerio. Un viento cálido agitaba la hierba alta alrededor de las tumbas, llevando consigo el agudo aroma húmedo de tierra recién removida. En algún lugar cercano, un bajo murmullo de voces de duelo se enredaba con el susurro de los árboles. Pero para Amalia todo sonaba distante. Amortiguado como si estuviera sumergida bajo el agua. Se quedó quieta junto a la tumba abierta, una simple lápida ya marcaba el lugar donde ahora descansaba su esposo Caleb. El peso del momento le oprimía el pecho hasta que le dolía respirar. Su vestido negro se le pegaba a la piel por la humedad. Sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba un solo lirio blanco, la flor favorita de Caleb. A su alrededor se había reunido una gran multitud, una mezcla de familiares, amigos y aquellos que simplemente se sentían obligados a asistir. La mayoría de ellos eran piel clara, sus rasgos tallados de un mundo diferente al de Amalia. Aunque nadie dijo nada en voz alta, sintió sus ojos sobre ella, las sutiles miradas interrogativas, la forma en que sus conversaciones se silenciaban cada vez que se acercaba demasiado. Incluso después de todos estos años, después de construir una vida con Caleb y criar hijos juntos, todavía se sentía como una extraña entre ellos. El sacerdote habló en voz baja leyendo las oraciones finales, pero Amalia apenas registró las palabras. Miró la tumba tratando de creer que era real, que Caleb realmente se había ido. Hace solo unos días, se había estado riendo en la mesa de la cocina, burlándose de ella por su incapacidad para cocinar arroz sin quemarlo. Hace solo unos días, se había inclinado y la había besado en la frente susurrando, «Eres mi hogar, Amalia». Y ahora no había nada más que tierra, piedra y un silencio insoportable. Al acercarse el final de un servicio, Amalia sintió un movimiento a su lado. Se giró ligeramente y vio a Richard acercándose al hermano menor de Caleb. Era alto, impecablemente vestido con un traje azul marino a medida, su piel unos tonos más clara que la de ella, sus penetrantes ojos azules enmarcados por una sonrisa calculada. Siempre había sido carismático, el tipo de hombre que llamaba la atención sin pedirla. En el pasado, Amalia había intentado ser amable con él incluso cuando sus bromas la habían cortado demasiado o sus cumplidos la habían erizado. Ahora Richard se acercó a ella con pasos decididos, su rostro una cuidadosa máscara de tristeza. Amalia esperaba que le ofreciera una palabra de consuelo, un simple abrazo quizás. En cambio, hizo algo que rompió la frágil pieza en la que se había envuelto. Delante de todos, frente a sus hijos, frente a los afligidos padres de Caleb. Richard se arrodilló. Por un segundo, el mundo se congeló. El corazón de Amalia se detuvo en su pecho. La pequeña multitud jadeó colectivamente. Cabezas volteadas. Las conversaciones se silenciaron. En algún lugar del fondo, alguien soltó una risa sobresaltada que rápidamente murió en el aire. Richard metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. La abrió con un hábil movimiento de muñeca, revelando un brillante anillo de diamantes. Amalia, dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran su voz cálida y firme como si estuviera realizando una ceremonia. Caleb te amaba mucho. Él hubiera querido que te cuidaran, no que te dejaran sola sufriendo. Te prometo que nunca tendrás que enfrentarte a este mundo sola. Cásate conmigo. Por un largo e insoportable momento, Amalia solo pudo mirarlo fijamente, su mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. Sus dedos se apretaron alrededor del tallo de lirio hasta que se partió en dos. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La humillación quemó su cuerpo como fuego, tiñendo sus mejillas de carmesí. Podía sentir cada par de ojos fijos en ella, esperando su respuesta. Algunos rostros estaban retorcidos por la incredulidad, otros por lastima, algunos incluso con cruel diversión. Pensó en Caleb, yacía en la tierra a solo unos metros de distancia y por primera vez desde que murió la verdadera ira. Se enroscó en su pecho como un ser vivo sin decir palabra. Amalia giró sobre sus talones. Y se alejó, sus zapatos se hundieron ligeramente en el suelo blando, los murmullos detrás de ella se hicieron más fuertes, pero no miró atrás, no podía si lo hubiera hecho. No estaba segura de haber podido seguir caminando. El cementerio se desdibujó a su alrededor, el verde de la hierba, el gris de las lápidas, las salpicaduras de los dolientes vestidos de negro, todo mezclado en un vertiginoso remolino de color y ruido. Su respiración era rápida y superficial, el peso de la humillación presionando con tanta fuerza que amenazaba con aplastarla. Al llegar al estacionamiento, abrió de golpe la puerta de su viejo y destartalado auto y se desplomó dentro.
Durante varios minutos se quedó congelada agarrando el volante con los nudillos blancos, mirando el tablero agrietado. Todo su cuerpo temblaba, no de dolor esta vez, sino de rabia. Había confiado en Richard o al menos lo había tolerado por Caleb. Había creído que, al menos en este crudo y sagrado momento de pérdida, él mostraría la decencia humana básica. En cambio, había convertido el funeral de su esposo en un grotesco espectáculo público, una retorcida exhibición de propiedad como si fuera un premio vulnerable que reclamar. Unos minutos después, la puerta del auto se abrió y su hija Liana se deslizó dentro. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos por la confusión y vergüenza. Mamá, dijo suavemente, no sé qué fue eso, lo siento mucho. Amalia negó con la cabeza, incapaz de formar una respuesta coherente. No culpaba a Liana. Ni siquiera culpaba del todo a los demás que habían permanecido en un silencio atónito, sin saber cómo reaccionar. La culpa recaía únicamente en Richard, el hombre que había visto su dolor como una debilidad que explotar. Las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos, pero las apartó con fiereza. No aquí. No ahora. Sin decir una palabra, giró la llave en el encendido. El motor cobró vida y salió del estacionamiento dejando el cementerio y a Richard atrás. Pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Era solo el principio. Mientras conducían en silencio de vuelta a la finca, Amalia agarró el volante con más fuerza. Ya podía sentirlo, el cambio en el aire, la forma en que su familia la miraría de forma diferente ahora que Richard había plantado una semilla y, lo quisiera o no, esa semilla crecería en las mentes de todos los que habían presenciado su propuesta. Ya no sería simplemente la viuda de Caleb. Sería la mujer a la que se le había ofrecido un salvavidas y que lo había rechazado. De vuelta en la casa, los invitados llegaban lentamente llenando los pasillos con murmullos incómodos y tintineo de copas. Amalia se movía mecánicamente aceptando. Condolencias ofreciendo sonrisas tensas asintiendo, cuando era apropiado podía sentir la mirada de Richard siguiéndola por cada habitación como una sombra que no podía quitarse de encima. Más tarde esa noche, cuando el sol se ponía en el horizonte y el aire se volvía más fresco, Amalia se encontró de pie. Sola en el porche trasero contemplando los extensos campos que Caleb tanto había amado. La primera estrella apareció en el cielo, débil pero firme. Amalia se abrazó a sí misma sintiendo el frío calar en sus huesos. Ahora estaba sola, realmente sola. Y si quería sobrevivir a lo que se avecinaba, tendría que encontrar una fuerza que no estaba segura de poseer todavía. Detrás de ella, la puerta corrediza de cristal se abrió con un crujido. No tuvo que girarse para saber quién era. Quise decir lo que dije. La voz de Richard flotó. En la noche. No tienes que hacer esto sola. Amalia cerró los ojos. La rabia y la pena advertían. Dentro de ella no, pensó no estaré sola, pero seguro que no seré tuya no le respondió en cambio, regresó adentro cerrando la puerta firmemente tras ella la casa, pesada por la pérdida, parecía suspirar a su alrededor y en algún lugar profundo de sí misma, una pequeña chispa cobró vida no era mucho, pero era suficiente para luchar, suficiente para sobrevivir y cuando llegó el momento suficiente para reclamar todo lo que era legítimamente suyo, los días que siguieron al funeral de Caleb pasaron en una neblina tan espesa que Amalia apenas podía distinguir uno del siguiente. El mundo fuera de la finca parecía seguir adelante sin ella, pero dentro de los pesados muros de la casa el tiempo colgaba suspendido. Espeso e irrespirable se movía por él como una sonámbula atendiendo tareas menores, reconociendo los invitados que se quedaban más tiempo del debido asintiendo en silencio a las condolencias susurradas mientras la realidad de la ausencia de Caleb se cernía sobre ella. Como una sombra que nunca se movía al principio, parecía casi no dijo nada. Unos días después, un contratista llegó a la finca sin previo aviso preguntando por mejoras en el sistema de seguridad. Cuando Amalia lo interrogó, él le informó alegremente que el señor Richard había solicitado el servicio alegando preocupaciones sobre la seguridad de Amalia ahora que estaba sola. Amalia no había aceptado tal cosa. Ella confrontó a Richard al respecto en el pasillo esa noche. Él rió suavemente y le puso una mano en el hombro. Amalia, dijo en ese tono lento y condescendiente que usaba cuando hablaba con alguien a quien consideraba frágil. Ya tienes suficiente de qué preocuparte. Déjame encargarme de los detalles. Las palabras le pusieron los pelos de punta. No fue el acto en sí, ordenar un sistema de seguridad, sino la forma despreocupada en que él asumió la autoridad sobre su vida, la forma en que tomó decisiones como si su consentimiento fuera irrelevante. Peor aún, notó el sutil cambio en cómo otros miembros de la familia comenzaron a tratarla. Cuando surgieron discusiones sobre asuntos legales de la finca, mantenimiento de los terrenos, consideraciones financieras, la gente ya no dirigía sus preguntas a ella.
Miraban a Richard como si fuera el sucesor natural de la autoridad de Caleb. Incluso sus propios hijos Lyanna y Marcus comenzaron a recurrir a su tío en busca de orientación. Su confianza se alejaba de Amalia gradualmente, tan pequeña que apenas podía atraparlos hasta que ya se habían ido. Al principio intentó participar. En una reunión sobre la gestión del viñedo que Caleb había cultivado a lo largo de los años, Amalia ofreció una sugerencia sobre contratar a un nuevo capataz. Richard sonrió tolerantemente como un adulto complaciendo a un niño. Tal vez sea mejor si dejamos las decisiones técnicas a los expertos, dijo sin mirarla a los ojos. La sala asintió en silencio, sonriendo, y siguió adelante sin ella. Amalia se recostó, sus palabras muriendo en su garganta, sintiendo las paredes de su propia vida cerrarse a su alrededor. Se convirtió en un patrón. Siempre que hablaba, Richard redirigía. Siempre que sugería, Richard corregía suavemente. En público, él tenía cuidado de nunca descartarla por completo. Pero en cada pausa sutil, cada mirada redirigida, entrenó a la familia para que la vieran como alguien frágil, alguien incapaz de valerse por sí misma. Se encontró cuestionando sus propios instintos. ¿Estaba leyendo demasiado entre líneas? ¿Realmente se había convertido? Demasiado emocional, demasiado inestable para manejar todo sola. Entonces llegó la noche de la cena. Era un domingo por la noche, una de las reuniones informales que Caleb había adorado. Familia, amigos, vecinos, risas fáciles que se derramaban por la casa como la luz del sol. Amalia decidió casi impulsivamente compartir algo que le había traído un pequeño sentimiento de orgullo. Una pintura en la que había estado trabajando durante meses, un paisaje marino. Inspirado en la costa donde ella y Caleb habían vacacionado una vez. Colocó cuidadosamente el lienzo en un caballete en la sala de estar antes de que llegaran los invitados. Tímida pero emocionada. Esperando que fuera un puente de regreso a la normalidad, una forma de reconectar con la vida. Que sentía que se le escapaba entre los dedos. Los invitados la admiraron. Cortésmente. Algunos ofrecieron cumplidos. Amalia sintió un pequeño brillo de esperanza encenderse en su pecho. Entonces Richard se rió. Verás, dijo lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran, levantando su copa de vino. Esa es la belleza del tiempo libre. Algunos de nosotros estamos ocupados manteniendo todo a flote. Y otros tienen tiempo para pintar olas. La risa onduló por la habitación. No es cruel, no. Intencional pero devastador de todos modos. Amalia se congeló. El calor se esfumó de su cuerpo. Captó la sonrisa vacilante de Lyanna. La mirada de Marcus desvió la mirada. Sus reacciones fueron pequeñas, casi imperceptibles, pero hirieron más profundamente que cualquier insulto directo. Sonrió con fuerza, asintió con la cabeza como si encontrara el comentario divertido y se disculpó para ir a la cocina. Se quedó allí un largo rato mirando la comida intacta en la encimera, sintiendo la humillación hundirse en sus huesos. Estaba siendo borrada no por la fuerza, ni con violencia, sino con amabilidad, con risas, con sutiles sugerencias de que era incapaz, irrelevante, innecesaria, y que estaba dejando que sucediera. Esa noche, despierta en él, la enorme cama que ella y Caleb habían compartido. Amalia miró fijamente el techo oscuro y sintió la enormidad de su aislamiento oprimiéndola. Sus hijos no habían tenido la intención de abandonarla. Sabía que eran jóvenes, inseguros, aferrándose a cualquier atisbo de estabilidad que pudieran encontrar. Y Richard le proporcionó esa estabilidad. Él proporcionó respuestas, soluciones y autoridad. ¿Qué ofrecía ahora sino tristeza y confusión? El pensamiento la vació. Pero aún más profundo, bajo el dolor, bajo la vergüenza, otra emoción despertó una ira latente. Una ira no solo contra Richard, sino contra sí misma. Había sobrevivido a cosas peores. Había construido una vida frente a los prejuicios, la soledad y las dificultades. Había criado a 2 hijos fuertes y hermosos. Había estado al lado de Caleb en cada tormenta. Y ahora se dejaba reducir a un fantasma. No más. El pensamiento susurró a través de ella como una promesa. No más. A la mañana siguiente, se levantó temprano antes de que la casa se moviera. Empacó una pequeña bolsa con la ropa suficiente para unos días, su diario, el suéter viejo de Caleb y salió por la puerta principal sin decírselo a nadie. No se fue. Una nota no contestó los mensajes ni las llamadas que empezaron a iluminar su teléfono a medida que avanzaba el día. Simplemente condujo hacia el sur siguiendo la costa buscando un lugar donde las voces de los demás ya no pudieran alcanzarle. El camino se desplegaba ante ella como un salvavidas y por primera vez en semanas Amalia sintió un destello de algo que no tenía nada
¿Qué ver con el dolor? Libertad, no sabía a dónde iba en realidad, no, pero sabía lo que dejaba atrás: una casa que ya no sentía como suya, una familia que ya no reconocía y una vida que le habían robado lenta y cuidadosamente mientras permanecía quieta, y en algún lugar más allá del horizonte, más allá del dolor, más allá del silencio, estaba la mujer que una vez fue la mujer que volvería a encontrar, una mujer que nunca había necesitado ser salvada ni de Richard, ni del dolor, ni de nadie, solo de olvidarse de sí misma, y lo recordaría aunque la matara. El camino se extendía interminablemente delante, una cinta de asfalto que se desplegaba a través de los campos y el bosque, alejando a Amalia de todo lo que había conocido. Mantuvo las manos firmes en el volante, sus ojos fijos en el horizonte, mientras el dolor en su pecho latía al ritmo de cada kilómetro que la separaba de la finca. El sol de la mañana irrumpió en el parabrisas, inundando el coche con una dura luz dorada que parecía casi acusadora, iluminando las líneas de su rostro, el cansancio en su postura, los espacios vacíos donde una vez vivió la esperanza. Condujo sin música, sin un destino claro, dejando que el instinto la guiara. Los recuerdos parpadeaban por las ventanas como fantasmas: la risa de Caleb mientras reparaba el columpio del porche, los primeros pasos de Liana por los amplios suelos de roble, Marcus corriendo descalzo por los campos a finales del verano. Cada imagen la apuñalaba el corazón. Pero se negó a dar marcha atrás, se negó a dejar que el sentimentalismo la anclara a una vida que ya no la recibía. Al final de la tarde, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles se aclararon dando paso a campos abiertos y atisbos de lo lejano costa. El olor salado del mar se filtraba a través de la ventana agrietada, despertando recuerdos de veranos olvidados hace mucho tiempo, de promesas susurradas en la oscuridad. Recordó el pequeño pueblo costero con el que ella y Caleb se habían topado una vez durante un viaje por carretera a los 20 años, un lugar olvidado con muelles desmoronados y cabañas deterioradas por el clima, donde habían jurado que volverían algún día cuando el mundo se volviera demasiado. Fue allí donde se giró sin darse cuenta del todo de que había tomado la decisión. El pueblo era más pequeño de lo que recordaba. Un puñado de tiendas se agrupaban a lo largo de la calle principal, un puñado de casas encaramadas como centinelas obstinados contra el mar invasor. Los años no habían sido benévolos con él. La pintura se desprendía de las fachadas desgastadas, las aceras agrietadas y desiguales, pero había una silenciosa dignidad en su decadencia que resonaba con algo en lo más profundo de ella. Encontró una modesta posada escondida detrás de un café descolorido, su letrero se balanceaba torcido con la brisa. La mujer en él en la recepción, una señora mayor de ojos amables y voz áspera, apenas levantó la vista mientras Amalia firmaba el registro con un nombre falso. No se hicieron preguntas ni se hicieron juicios. Era exactamente lo que necesitaba. La habitación era pequeña, con paredes delgadas y una ventana que vibraba en su marco cada vez que se levantaba viento. La cama se hundía ligeramente en el medio, y el aire olía ligeramente a moho y tabaco viejo. Sin embargo, cuando Amalia cerró la puerta tras ella, sintió una inesperada sensación de seguridad sobre sus hombros, como una capa desgastada pero familiar. Dejó su bolso con cuidado en la silla, corrió la pesada cortina y se sentó en el borde de la cama, mirando la alfombra raída. Durante un largo rato simplemente se sentó allí, con el silencio presionándola por todos lados. No era el silencio sofocante de la finca, donde cada momento de tranquilidad estaba cargado de expectativas y juicios. Esto era diferente. Este era un silencio de verdad, soledad y anonimato. Aquí podía derrumbarse sin testigos. Cuando las lágrimas brotaron, lo hicieron sin previo aviso, liberándose en grandes sollozos que la estremecieron. Lloró por Caleb, por la vida que habían construido y perdido. Lloró por sus hijos, por el frágil vínculo que ahora se sentía tan tenso y frágil. Lloró por sí misma, por la mujer en la que se había convertido. Disminuida, incierta, invisible. El sol se hundía en el horizonte mientras lloraba y seguía sin moverse. Solo cuando la habitación se sumió en la oscuridad, finalmente se recostó en la cama, acurrucándose como un animal herido, y dejó que el agotamiento la arrastrara a un sueño misericordioso y sin sueños. Los días siguientes se difuminaron en una neblina de dolor y entumecimiento. Amalia vagó por las calles desiertas del pueblo durante las primeras horas de la mañana, cuando la niebla aún se aferraba al suelo y el mundo parecía suspendido entre la vigilia y el sueño. Evitaba las miradas de los pocos lugareños con los que se cruzaba, ajustándose la chaqueta más alrededor del cuerpo como para protegerse de su curiosidad. Por la noche, se sentaba junto a la ventana de su habitación, mirando el mar inquieto. Las olas rompían contra las rocas en un ritmo constante e incansable, un sonido que era a la vez reconfortante y enloquecedor en su persistencia. Le recordó que el mundo seguiría girando sin importar lo rota que se sintiera. La tercera noche, después de una caminata particularmente larga y sin rumbo por la costa, Amalia regresó a su habitación para descubrir que el contenido de su bolso se había movido durante su ausencia. Su mano rozó algo firme y familiar en el fondo. Una pequeña caja de madera maltratada que Caleb le había dado años atrás.
Un lugar para guardar los recuerdos que él había dicho. La sacó con dedos temblorosos y la puso sobre la cama. El pestillo se atascó brevemente antes de ceder y dentro encontró una colección de artículos que parecían casi demasiado frágiles para tocar, fotografías antiguas, algunas postales, la pluma estilográfica favorita de Caleb. Debajo, todo doblado con cuidado y griega sellada en un sobre desgastado, había una carta dirigida a ella con la letra de Caleb. Se le cortó la respiración en la garganta mientras la miraba fijamente. Por un momento no pudo abrirla. La vista de su familiar escritura en bucle era casi más de lo que podía soportar. Era un puente entre la vida que había perdido y la vida que ahora habitaba, y no estaba segura de tener la fuerza para cruzarlo. Pero lenta y cuidadosamente rompió el sello. La carta estaba fechada solo unas semanas antes de la muerte de Caleb. Sus palabras se derramaron por la página con tinta que se había corrido ligeramente como si su mano hubiera temblado mientras escribía. Mi querida Amalia, si estás leyendo esto, entonces ha sucedido algo para lo que ninguno de los dos podría haber preparado. No quiero cargarte con miedos que tal vez nunca sucedan. Pero hay cosas que necesitas saber. Cosas que debería haber dicho en voz alta, pero no pude decir. Temo por ti, mi amor. No porque seas débil. Eres la persona más fuerte que he conocido. Sino porque otros pueden intentar aprovecharse de ti. Tu bondad, tu dolor, tu confianza, Richard, él no es el hombre que finge ser. He visto destellos de su verdadera naturaleza y me hiela la sangre. He tomado medidas para protegerte, para proteger lo que construimos juntos. No confíes en nadie ciegamente, Amalia, especialmente en él. He transferido todos nuestros bienes a un fideicomiso al que solo tú y los niños tienen acceso. Richard no tiene derecho legal ni autoridad. Si intenta decir lo contrario, está mintiendo. No estás sola, incluso cuando lo sientes. Llevas mi amor contigo siempre. Encuentra la fuerza que sé que vive dentro de ti. Lucha por ti misma, por nuestra familia, por la vida que soñamos. Te amo más de lo que las palabras podrían jamás capturar. Tuya para siempre, Caleb. Amalia presionó la carta contra su pecho. Una nueva ola de lágrimas se derramó por sus mejillas. Pero esta vez las lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de luto, desesperanzadas e indefensas. Eran las lágrimas feroces y ardientes del despertar. Caleb había creído en ella. Caleb había visto el peligro cuando ella había estado demasiado cegada por la lealtad para verlo por sí misma. Él había confiado en que ella sería fuerte incluso cuando él ya no podía estar a su lado y ella honraría esa confianza. Dobló la carta con cuidado, la guardó en la caja y se secó los ojos con la manga de su suéter. Se sentó un largo rato pensando, sintiendo como la determinación comenzaba a formarse en su pecho como la lenta formación de una tormenta. Richard la había subestimado. Todos la habían visto. Solo vieron a la viuda, a la mujer afligida, al alma perdida aferrándose a los restos de una vida rota. Pero pronto verían cómo era cuando una mujer se reconstruía de las cenizas. A la mañana siguiente, empacó sus pocas pertenencias y se marchó de la posada. La recepcionista no hizo preguntas. Simplemente le entregó el recibo a Amalia y le deseó suerte con una voz que sonaba genuina. Amalia salió a la pálida luz de la mañana, con la brisa salada tirando de su cabello, y respiró profundamente por primera vez en lo que parecían años. No tenía un mapa claro, ni un plan detallado, pero tenía algo mucho más poderoso. Tenía un propósito. Y por primera vez desde la muerte de Caleb, Amalia sonrió. No una sonrisa frágil y educada, pero una pequeña y feroz curva en los labios nacida de la certeza. No habría más huidas. No más escondites. No más dejar que otros definan su valor. Era hora de regresar. Hora de reclamar lo que era suyo. Hora de convertirse en la mujer que Caleb siempre supo que podía ser. Hora de recordar quién era. El viaje de regreso al pueblo se desarrollaba lentamente cada milla, una silenciosa recuperación de sí misma. Amalia guardaba la carta cerca, guardada de forma segura en el bolsillo interior de su chaqueta, donde podía sentir su presencia tranquilizadora contra su corazón. Las palabras que Caleb le había dejado habían despertado algo que había estado latente demasiado tiempo, algo feroz y firme. Ya no era la mujer que había huido entre lágrimas de su propio hogar. Era una mujer con una misión, una mujer con un plan que le había confiado el hombre que había conocido su verdadero yo incluso cuando ella lo había olvidado. El pequeño pueblo costero se desvaneció en la distancia detrás de ella mientras se incorporaba a la carretera, con las manos firmes al volante. No se precipitó. Cada decisión ahora sería deliberada, cada paso cuidadosamente elegido. No podía permitirse errores, no cuando Richard ya había demostrado con qué facilidad podía convertir la confianza en un arma. Al final de la tarde, llegó a las afueras de un pueblo grande,
uno lo suficientemente bullicioso como para ofrecer anonimato, pero lo suficientemente pequeño como para evitar atención innecesaria. Encontró un motel modesto, escondido entre una gasolinera y un restaurante, pagó una semana de estancia en efectivo y se instaló en una habitación que olía ligeramente a limpiador de pino y humo viejo. No era mucho, pero era seguro y por ahora eso era suficiente. Lo primero que hizo fue recuperar la carta de Caleb y releerla, memorizando cada detalle. Él había mencionado un fideicomiso, uno asegurado específicamente a su nombre y los nombres de sus hijos protegidos de influencias externas. Había nombrado a un abogado con alguien que Amalia recordaba haber conocido brevemente en una barbacoa familiar años atrás. Caleb había hablado muy bien de él, llamándolo minucioso y leal, el tipo de hombre que entendía la importancia de la discreción. La carta también incluía una lista de documentos que Caleb tenía. Transferencias de activos cuidadosamente preparadas, modificaciones al patrimonio, disposiciones para el futuro de los niños. Caleb había pensado en todo y Amalia sintió una nueva oleada de gratitud por el hombre que, incluso enfrentando su propia mortalidad, había puesto su seguridad por encima de sus propios miedos. A la mañana siguiente, después de una noche inquieta dándole vueltas a los planes, encontró una biblioteca pública y usó una computadora para buscar el bufete de abogados que Caleb le había dicho. Para su inmenso alivio, aún existía, escondido en un modesto edificio de ladrillo en la zona más tranquila de la ciudad. Llamó al número indicado, con la mano ligeramente temblorosa mientras se acercaba el auricular a la oreja. Oficinas de abogados Beston and Price, se escuchó una voz nítida después de 2 timbres. ¿En qué puedo ayudarle? Amalia se aclaró la garganta, tranquilizando la voz. Me gustaría programar una cita con el señor Beston. Se trata de un fideicomiso establecido por mi difunto esposo Caleb Harper. Hubo una pausa, un crujido de papeles. Luego, el tono de la recepcionista se suavizó. Por supuesto, señora Harper. El señor Beston estaba esperando esa llamada. ¿Cuándo le gustaría venir? Espéreme. Las palabras cayeron sobre ella como una bomba, una confirmación de que los preparativos de Caleb habían sido reales, de que no estaba simplemente persiguiendo la esperanza. Programaron la cita para la mañana siguiente. Amalia pasó el resto del día preparándose, organizando los pocos documentos que había traído, redactando una lista de preguntas. Sabía que no podía permitirse parecer confundida o abrumada. Tenía que presentarse como la legítima guardiana del legado de Caleb, no como la frágil viuda que Richard la había pintado. Esa noche se sentó junto a la ventana de su habitación de motel, viendo las luces de neón de la gasolinera parpadear contra el cielo oscuro. Pensó en sus hijos, en la sonrisa incierta de Liana y en las rápidas miradas preocupadas de Marcus. Los extrañaba mucho, pero sabía que aún no podía acercarse a ellos. No hasta que tuviera tierra firme bajo sus pies. No hasta que pudiera ofrecerles la verdad en lugar de más incertidumbre. La mañana siguiente amaneció gris y fresca, una niebla flotaba sobre las calles. Amalia se vistió cuidadosamente eligiendo una blusa azul oscuro y pantalones negros. Profesional pero modesta. Se trenzó el cabello hacia atrás con fuerza. Se aplicó un toque de color a las mejillas para disimular el cansancio bajo sus ojos y se dirigió al despacho de abogados con la carta de Caleb firmemente apretada en su bolso. El edificio era modesto. Sus ventanas estaban bordeadas de contraventanas verdes y una placa de latón junto a la puerta anunciaba el nombre del bufete. Dentro, el aire olía ligeramente a cuero y libros viejos. La recepcionista, una joven de ojos amables y una sonrisa comprensiva, condujo a Amalia a una sala de espera amueblada con sillones mullidos y pesadas mesas de roble. Después de unos minutos, un hombre salió de una oficina lateral. Era mayor de lo que recordaba, con cabello plateado y una ligera inclinación de hombros, pero sus ojos eran agudos detrás de sus gafas de montura metálica. Señora Harper, dijo extendiendo la mano. Clave Beston. Es bueno finalmente conocerla. En circunstancias diferentes. Amalia se levantó y le estrechó la mano. La firmeza de su agarre la tranquilizó. Se acomodaron en su oficina, una habitación acogedora llena de estanterías llenas de gruesos volúmenes legales. Beston escuchó pacientemente mientras ella explicaba quién era y por qué había venido. Cuando terminó, él asintió lentamente y sacó una carpeta gruesa de un armario cerrado con llave detrás de su escritorio. Su esposo fue muy minucioso, dijo abriendo la carpeta. Anticipó la posibilidad de interferencia. Nos instruyó para que nos preparáramos para esta eventualidad. Expuso documento tras documento ante ella. Copias de las enmiendas del fideicomiso al testamento, instrucciones detalladas sobre la administración del patrimonio. La cuidadosa y deliberada caligrafía de Caleb aparecía en muchas de las páginas, rubricadas y notariadas. Todos los activos fueron transferidos a un fideicomiso a su nombre y el de sus hijos.
Beston explicó que Richard Harper no tiene ningún derecho legal sobre nada de eso. Está explícitamente excluido de la autoridad para tomar decisiones. Amalia exhaló lentamente. Un temblor de alivio la recorrió. La red de seguridad que Caleb había tejido era real. Ella no estaba impotente. Ella no estaba a merced de Richard. Hay más, dijo Beston bajando ligeramente la voz. Su esposo también le dejó una carta sellada con instrucciones si se cumplían ciertas condiciones. Le entregó un segundo sobre, más pesado que el primero. Sus manos temblaron ligeramente al tomarlo. La dejo sola para que la lea, dijo Beston con suavidad, poniéndose de pie y saliendo de la habitación. Amalia rompió el sello con cuidado. La carta dentro era más larga y detallada, escrita con la letra firme y familiar de Caleb. Le advirtió de nuevo sobre Richard, sobre la probabilidad de que intentara manipularla en su dolor. Le aconsejó que actuara rápidamente para recuperar el control de sus bienes antes de que Richard pudiera afianzarse mediante la presión social o el engaño. Le describió los pasos que debía seguir: contactar con asesores financieros específicos, restablecer contraseñas, notificar a las partes clave de su autoridad. Sobre todo, la instó a no dudar de sí misma. «Eres más fuerte de lo que crees, Amalia», había escrito, «siempre has sido el corazón de esta familia. No dejes que nadie te haga olvidar eso». Cuando Beston regresó, Amalia estaba lista. Su voz era firme mientras describía la acción que quería tomar: reafirmación inmediata de su control sobre fideicomiso, notificaciones oficiales a todas las instituciones implicadas, revocación de cualquier acceso no oficial que pudiera haberse otorgado en el caos posterior a la muerte de Caleb. Beston asintió con aprobación tomando notas. «Podemos empezar hoy», dijo. «Tomará tiempo, pero actuaremos con cuidado y en silencio». Eso era exactamente lo que Amalia quería. Sin drama, sin confrontación abierta. Todavía no. Reconstruiría su posición pieza a pieza, en silencio y a fondo, hasta que no hubiera nada a lo que Richard pudiera aferrarse cuando finalmente lo enfrentara. Pasó el resto de la tarde con el personal de Beston rellenando formularios, firmando documentos que autorizaban acciones. Fue un trabajo agotador mental y emocionalmente, pero con cada firma, con cada sello notariado, sentía que recuperaba un pedazo de la vida que creía perdida. Para cuando regresó al motel esa noche, el cielo se había despejado, las estrellas se recortaban nítidas contra el terciopelo oscuro de la noche. Se sentó en la pequeña mesa junto a la ventana, con la carpeta de documentos extendida frente a ella y se permitió una pequeña sonrisa dura. Esto era solo el comienzo. Aún quedaba un largo camino por recorrer. Aún quedaban traiciones por enfrentar. Heridas por sanar. Verdades por revelar. Pero ya no huía. Ya no se escondía. Amalia Harper se preparaba para la guerra. Y esta vez no perdería. Amalia salió del bufete ese día con un peso diferente, oprimiendo su pecho. No era la tristeza sofocante que la había perseguido durante semanas, sino una densa fuerza zumbante. La determinación se acumulaba lenta pero seguramente como una tormenta lejana, preparándose para estallar. Llevaba la carpeta de documentos finalizados, presionada contra su costado, un escudo físico que se sentía más pesado y reconfortante que cualquier abrazo. Los siguientes días transcurrieron en un cuidadoso y deliberado silencio. Se movió entre bancos y despachos legales con metódica precisión, restableciendo cuentas, asegurando la propiedad, redirigiendo las comunicaciones. Con la ayuda del señor Beston y su discreta red, Amalia cortó todos los puntos de acceso no autorizados que Richard había intentado crear. Las notificaciones se enviaron silenciosamente a los contadores de patrimonio, socios comerciales, personal de mantenimiento y a todos los que alguna vez habían aceptado instrucciones de Richard. Ahora le reportaría solo a ella. Hubo momentos en que el miedo asintió ante su determinación, cuando la enormidad de lo que estaba emprendiendo amenazó con abrumarla. Después de todo, solo era una mujer que se enfrentaba a una marea de manipulación que casi la había arrastrado. Pero cada paso adelante añadía una nueva capa a su armadura. Cada documento firmado, cada contraseña restablecida, cada llamada redirigida era un ladrillo colocado en los cimientos de su vida recuperada. Sabía que era mejor no anunciar su presencia. Todavía no. Richard prosperaba con la percepción, con la imagen que había creado tan cuidadosamente de sí mismo como el protector, el guía necesario para una viuda afligida e incapaz. Si se revelaba demasiado pronto, él tejería una nueva historia, pintaría su cautela como inestabilidad, su fuerza como imprudencia. No, ella no le daría esa oportunidad. Se movería en la sombra sin ser vista hasta que todas las vías que él pudiera usar contra ella hubieran sido silenciosa e irrevocablemente cerradas. Amalia encontró un modesto apartamento amueblado en las afueras del pueblo vecino, un pequeño lugar anodino donde nadie hacía preguntas.
Firmó el contrato de arrendamiento con su apellido de soltera. Pagó el alquiler con varios meses de anticipación y abrió un apartado de correos privado para redirigir a todos sus corresponsales. Mantenía su teléfono apagado la mayor parte del tiempo, revisando mensajes, con poco cuidado de no dejar rastros digitales que pudieran llevar a Richard o incluso a sus propios hijos a ella demasiado pronto. El apartamento se convirtió en su sala de guerra. La mesa del comedor estaba cubierta de papeles, copias de documentos legales, listas de cuentas e información de contacto de aliados leales que Caleb había dejado atrás. Creó una cronología meticulosa, documentando todo desde el día de la muerte de Caleb hasta el primer paso en falso de Richard, anotando cada acción sospechosa, cada momento de humillación pública que él había orquestado. Por la noche, escribía en un diario que había comprado en una pequeña librería calle abajo. Largas entradas sin filtro brotaban de ella relatando el dolor, la traición, los momentos en que casi se había dado por vencida. También le escribió cartas a Caleb, derramando su corazón en las páginas, contándole sus miedos, sus pequeñas victorias, su determinación de honrar la fe que él había depositado en ella. Y poco a poco, en un tranquilo SPAC, yo oculto, comenzó a reconstruir no solo sus defensas, sino también a sí misma. Los días se desdibujaron en semanas. Su cabello creció más. Su rostro recuperó algo del color y la fuerza que había perdido. Compró ropa nueva, prendas sencillas pero bien hechas que la hacían sentir con los pies en la tierra y con un propósito. Salía a dar largos paseos por las mañanas, cuando las calles estaban vacías y el mundo parecía suspendido entre la noche y el día, dejando que el aire fresco le aclarara la mente. A través de los contactos de Beston, recibía actualizaciones sobre la propiedad. Richard parecía haber comenzado a notar los cambios. Su acceso a las cuentas financieras había sido bloqueado. Sus llamadas a abogados y socios comerciales no recibieron respuesta. Las consultas que hizo fueron desviadas o denegadas. Se frustró según un discreto informe que criticaba a su personal haciendo acusaciones apenas veladas de sabotaje. Amalia no se permitió ninguna satisfacción con estos informes. La satisfacción era prematura. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer y Richard no era el tipo de hombre que se rindiera fácilmente. Si acaso, ella sabía que él duplicaría sus esfuerzos y buscaría otras maneras de recuperar el control. Tenía que adelantarse a una noche. Mientras estaba sentada a la mesa del comedor revisando sus notas, su teléfono vibró suavemente contra la madera. Un mensaje de Liana parpadeó en la pantalla. Una simple línea de texto que golpeó a Amalia directamente. Corazón, mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Amalia se quedó mirando las palabras durante un largo rato, con el pulgar sobre el teclado. Ansiaba responder para tranquilizar a su hija y salvar el creciente abismo que la separaba. Pero no podía. Todavía no. Necesitaba ser más fuerte, necesitaba ser intocable antes de extender la mano. Cualquier otra cosa solo le daría a Richard más munición. Colgó el teléfono con cuidado, con el corazón apesadumbrado, pero con la resolución intacta. En las semanas siguientes, continuó reforzando su control sobre la finca. Cambió las cerraduras de la casa principal de forma remota utilizando la empresa de seguridad en la que Caleb había confiado. Redirigió entregas, canceló servicios innecesarios, reasignó contratos a proveedores que ella personalmente aprobó. Cada cambio era pequeño, casi imperceptible para quienes vivían allí. Pero juntos formaban un nudo que se cerraba lentamente alrededor de las ambiciones de Richard. Sabía que llegaría el momento en que ya no podría permanecer en las sombras. Tarde o temprano, Richard intentaría algo demasiado descarado, demasiado agresivo, y ella tendría que salir a la luz para enfrentarlo, pero ella lo haría en sus términos, no en los de él. Una tarde, sentada junto a la ventana, viendo cómo se acercaba la tormenta en el horizonte, pensó en la mujer que había sido cuando huyó de la finca, rota, humillada, asustada. Esa mujer ya no estaba. En su lugar había alguien templada por el dolor, agudizada por la traición, fortificada por el amor, la lealtad y una voluntad pura. Ya no era una viuda, una deriva en su propia vida. Era una guerrera y la batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, organizó una reunión con una investigadora privada, una mujer recomendada por Beston, alguien conocida por su discreción y eficacia. Amalia la encontró en un pequeño café a las afueras de la ciudad, un lugar donde podían hablar sin llamar la atención. La investigadora, una mujer de mirada aguda llamada Ellen, escuchó atentamente mientras Amalia exponía su situación. No la interrumpió, no ofreció garantías vacías. Cuando Amalia terminó, Ellen asintió una vez. Podemos crear el archivo que necesitarás, dijo simplemente, rastro en papel, declaraciones de testigos, documentación de todo lo que ha intentado hacer. Los hombros de Amalia se hundieron. Con alivio. Ahora tenía aliados.
No luchaba sola. Durante las 2 semanas siguientes, el equipo de Ellen cavó profundamente, descubriendo una red de engaños más enredada de lo que Amalia temía. Richard no solo había intentado hacerse con el control de la propiedad, sino que también había difundido rumores entre familiares y amigos que sugerían que Amalia era inestable, incapaz de gestionar sus propios asuntos. Se había posicionado como el salvador, el único guardián racional en un mar de caos emocional. Fue un asesinato de carácter cuidadosamente calculado y durante un tiempo había funcionado, pero ya no. Amalia recopiló cada informe, cada pieza de evidencia en una carpeta gruesa que mantenía a su lado. No tenía la intención de llevar a Richard a los tribunales, al menos no todavía, pero necesitaba la verdad. Necesitaba estar preparada para cualquier historia que intentara inventar cuando finalmente llegara la confrontación. Y llegaría. La sentía acechando en el horizonte, la inevitable colisión entre la mentira que Richard había construido y la verdad que llevaba en sus manos. Hasta entonces, esperó preparada, invisible, inquebrantable. Las noches eran las más duras. A veces se despertaba en el temprano. Horas, su corazón latía con fuerza, recuerdos de la sonrisa satisfecha de Richard y las manos firmes de Caleb. Pasaban por su mente como un relámpago dentado. Se sentaba junto a la ventana envuelta en el viejo suéter de Caleb y susurraba promesas en la oscuridad. «Vuelvo a casa», decía. «En mis términos, y no me moverán». Los días se acortaban, el aire más fresco. El otoño se deslizaba en el paisaje, pintando los árboles en tonos de fuego y el té dorado era la estación que Caleb más había amado, la estación de los finales y los comienzos. Era casi la hora. Amalia se paró frente al espejo una mañana, estudiando su reflejo. La mujer que la miraba no era la misma, la mujer que se había derrumbado junto a una tumba, que había huido a la noche sin nada, solo dolor y orgullo destrozado. Esta mujer fue forjada por el dolor, pero ya no la definía. Su columna estaba recta, su mirada firme y su corazón, aunque marcado, latía con el ritmo firme e inquebrantable del propósito. Pronto regresaría, no como una suplicante, no como una viuda rota que implora por su lugar, sino como la legítima dueña de su propia vida, su propio legado. Richard no la vería venir, pero sentiría el impacto de su regreso. De eso no tenía duda. Mientras recogía la carpeta, las cartas, los documentos, preparándose para la siguiente fase, una pequeña sonrisa curvó sus labios. Las sombras habían sido su refugio, pero ahora serían su arma. El aire era fresco y cortante la mañana en que Amalia decidió que era el momento. Se quedó junto a la ventana de su pequeño apartamento, observando la fina niebla disolverse en un pálido sol otoñal. La carpeta yacía abierta sobre la mesa detrás de ella, un testimonio silencioso de semanas de paciente y deliberado trabajo. Cada página era una cuchilla afilada con precisión, cada documento, un testigo silencioso de la traición que se había enconado sin control. Había pasado suficiente tiempo en las sombras. El tiempo del silencio había terminado. Amalia empacó cuidadosamente, doblando su ropa con meticuloso cuidado, colocando la carpeta y todos los documentos cruciales en una bolsa de cuero reforzada. Sus manos se movían con firmeza sin dudar. Esta no era una misión impulsada por la ira, aunque la ira hervía silenciosamente bajo su piel. Era el deber. Era la justicia. El viaje de regreso a la finca fue largo, pero se sintió más corto de lo esperado. Los caminos familiares se desplegaban ante ella, llevándola hacia una confrontación que había sido inevitable desde el momento en que Richard se arrodilló junto a la tumba de Caleb. Mantuvo las ventanas ligeramente abiertas, dejando que el aire frío agudizara sus sentidos, manteniéndola alerta. No escuchó música. Necesitaba el silencio para anclarse, para recordar cada promesa que había susurrado en las horas solitarias antes del amanecer. Las puertas de la finca aparecieron. Amalia aminoró el paso, apretando el volante con fuerza. La propiedad parecía muy parecida. El césped bien cuidado, los robles extensos, los pulcros senderos de grava que serpenteaban a través de los jardines que Caleb había cuidado con tanto orgullo. Pero ella sabía que no debía dejarse engañar por las apariencias. Bajo la fachada familiar, la podredumbre se había infiltrado en los cimientos. Introdujo el código en el teclado de la puerta. Un código nuevo que ella misma había programado a través de la compañía de seguridad sin que Richard lo supiera, y las pesadas puertas de hierro se abrieron sin vacilar. Condujo lentamente por el largo camino de entrada, con el corazón latiendo a un ritmo constante y mesurado. Cuando llegó a la casa principal, vio a Richard de inmediato. Estaba de pie en el porche delantero, con el teléfono móvil pegado a la oreja, su postura tensa e irritada. Vestía una camisa impecable y pantalones, el uniforme de un hombre que aún creía tener el control. Cuando la vio, todo su cuerpo se puso rígido. Amalia salió del coche con una calma deliberada.
Colgándose la cartera al hombro, cerró la puerta tras ella. El sonido resonó como un disparo en el frío aire de la mañana. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces Richard terminó su llamada bruscamente y bajó los escalones del porche, esbozando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Amalia, dijo, extendiendo las manos en un gesto de bienvenida con un toque de falsedad. Hemos estado tan preocupados. ¿Dónde has estado? Amalia dejó la pregunta flotando en el aire, pesada y sin respuesta. Pasó junto a él sin decir palabra, sus tacones crujiendo contra la grava, y subió los escalones del porche. Podía sentir sus ojos en su espalda, podía sentir los cálculos que ya giraban tras su mirada. Dentro de la casa olía ligeramente a humo de leña y colonia cara. Estaba limpia y ordenada, pero desprovista de la calidez que una vez la definió. La presencia de Caleb había sido borrada cuidadosamente. No había fotografías en las mesitas de noche, ni guantes de jardinería esparcidos junto a la puerta, ni el desorden familiar que una vez hizo de la casa un hogar. En su lugar había algo estéril y hueco. Amalia se dirigió a la sala de estar y colocó el bolso con cuidado sobre la mesa de centro. Se giró para mirar a Richard, que la había seguido al interior. Su expresión ahora era cautelosa. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja y uniforme. Él rió con un sonido frágil. «Por supuesto, hay tanto que discutir. Has estado fuera durante semanas». La finca, Amalia lo interrumpió. «No es asunto tuyo». La boca de Richard se cerró de golpe. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro rápidamente. Enmascarado por una sonrisa, lo entiendo, dijo adoptando un tono conciliador. «Estás molesta, ha sido un momento difícil para todos nosotros. Sentémonos, repasemos todo juntos, podemos resolver esto». Amalia abrió la cartera y sacó la carpeta, la colocó sobre la mesa entre ellos, su movimiento lento y deliberado. «No estoy aquí para resolver nada», dijo. «Estoy aquí para terminar con esto». Richard entrecerró los ojos. Se acercó, intentando imponerse sobre ella para reafirmar el dominio que había ejercido con tanta facilidad antes. Pero Amalia no se inmutó. Abrió la carpeta y comenzó a ordenar los documentos uno por uno, copias de las enmiendas del fideicomiso al testamento, registros de transacciones financieras, declaraciones notariadas de abogados y contables. El rostro de Richard palideció mientras examinaba las páginas. Su bravuconería flaqueó. «Esto no cambia nada», dijo, alzando ligeramente la voz. «Has estado inestable, Amalia. Todo el mundo lo sabe. La familia», dijo Amalia, con la voz cortando limpiamente su protesta. «Ya veremos la verdad». Sacó el último trozo, una copia de la carta sellada de Caleb, junto con la declaración jurada corroborativa de los testigos legales que habían supervisado su redacción. Las propias palabras de Caleb, advirtiéndole de las intenciones de Richard, dejando al descubierto sus manipulaciones, su codicia. Richard miró los papeles, con el rostro modelado por la ira y el miedo. «Oh. No puedo probar, no necesito probar nada», dijo Amalia. «Los documentos hablan por sí solos. Las cuentas han sido aseguradas. La casa está a mi nombre. Los negocios están bajo nueva administración. No tienes acceso, ni autoridad, ni poder». Richard abrió la boca, pero no pronunció ninguna palabra. Parecía más pequeño, de alguna manera menos imponente. Despojado de sus ilusiones, no era más que un hombre desesperado que había apostado por el dolor ajeno. Y había perdido. Amalia guardó los documentos en la carpeta con lenta precisión. Se enderezó, fijando en Richard una mirada tranquila e inquebrantable. «Saldrás de esta casa hoy», dijo. «No volverás. Si intentas contactar conmigo o con mis hijos o interferir con la herencia de cualquier manera, se emprenderán acciones legales de inmediato». Por un momento, se quedó allí de pie, respirando con dificultad, apretando y abriendo los puños a los costados. La máscara que llevaba se quebró, revelando al hombre amargado y con derecho que se escondía debajo. «¿Crees que eres mejor que yo?» siseó. «¿Crees que puedes simplemente borrarme?» Amalia se acercó. Su voz era suave pero con un toque de hierro. «Te borraste a ti mismo, Richard, cuando elegiste traicionar a quienes te amaban». Se apartó de él, señalando el fin de la conversación. Se dirigió a la puerta principal y la abrió de par en par. El sol de la mañana inundaba la casa. Richard se quedó congelado un momento más, la batalla rugiendo tras sus ojos. Luego, con un gruñido de frustración, agarró su abrigo del perchero y la pasó sigilosamente al salir al patio. Amalia lo observó mientras subía a su coche, cerrando la puerta con tanta fuerza que el vehículo se balanceó. Avanzó a toda velocidad por el camino de entrada, dejando un rastro de polvo a su paso. Cuando el sonido de su motor se desvaneció en el silencio, Amalia cerró la puerta con cuidado.
Se apoyó en ella durante un largo instante, cerró los ojos y sus manos temblaron, no de miedo, sino de la repentina y abrumadora liberación de presión. Estaba hecho. Richard se había ido. La casa era suya otra vez. Sus rodillas casi cedieron por el torrente de emociones que la atravesaban, pero se obligó a incorporarse, moviéndose lentamente por la casa, tocando superficies familiares, reclamando cada habitación en silencio. Gratitud. En la cocina, pasó la mano por la desgastada encimera de madera donde a Caleb le encantaba amasar pan en las perezosas mañanas de domingo. En la sala de estar, se hundió brevemente en el viejo sofá de cuero, respirando el tenue y persistente aroma a hogar. Afuera, el viento otoñal agitaba las ramas de los robles, esparciendo hojas por el césped en una danza carmesí y dorada. La finca se sentía diferente ahora. No embrujada, no vacía. Se sentía en paz. Amalia se movió por la casa hasta que llegó al porche trasero y salió al aire fresco. El jardín que Caleb había plantado se extendía ante ella, un derroche de flores tardías y enredaderas indómitas. Sonrió a través del escozor de las lágrimas. No había luchado por la casa en sí, ni por el dinero, ni siquiera por el nombre. Había luchado por la vida que ella y Caleb habían construido juntos, el santuario que habían creado con sus propias manos y amor. Había luchado por sí misma y había ganado. Amalia Harper estaba sola bajo el amplio cielo infinito y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, no tenía miedo, ni de Richard, ni del dolor, ni de sí misma. Estaba en casa y nunca más sería borrada. Los días que siguieron a la partida de Richard se desarrollaron con una quietud surrealista que Amalia encontró desconocida y profundamente necesaria. La casa, una vez saturada con la pesada y sofocante tensión de batallas tácitas y resentimientos silenciosos, ahora exhalaba con ella. A cada paso que daba por la amplia, los pasillos se sentían más ligeros, cada respiración un poco menos trabajosa. Las habitaciones, que una vez se sintieron como jaulas, se habían convertido de nuevo en lugares de descanso. Espacios pacientes, esperando a que ella los llenara de un nuevo significado. Amalia pasó la primera mañana, después de la partida de Richard, recorriendo cada habitación de la casa tocando objetos familiares, reclamando los espacios que una vez habían definido su vida. Abrió ventanas que llevaban mucho tiempo selladas, dejando que el aire fresco del otoño barriera la casa llevándose los restos rancios del miedo y la duda. Retiró sábanas blancas de muebles viejos en habitaciones en las que no había entrado en meses. Observó cómo mohús de polvo se arremolinaban a través de los rayos de sol como si la casa misma despertara de un largo sueño intranquilo. En la sala de estar encontró una caja metida detrás del sofá llena de fotografías que creía perdidas. Imágenes de Caleb sonriendo bajo el sol de verano. De Liana y Marcus de niños construyendo fuertes en el patio trasero. De la propia Amalia, más joven y más fuerte de lo que recordaba sentirse. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo durante horas, examinando esos recuerdos. Dejándolos coserse de nuevo en la tela de su vida, el jardín que Caleb había plantado detrás de la casa era salvaje, ahora vides rebeldes invadían los pulcros parterres que una vez había cuidado con manos cuidadosas. Amalia pasaba las tardes allí afuera. Arrancando maleza, cortando la maleza, sus manos en la tierra sintiendo. La tierra la anclaba a algo sólido y duradero, llevaba los viejos guantes de jardinería de Caleb, remendados y gastados en los dedos, y a veces se sorprendía a sí misma. Hablándole en voz alta, contándole sobre su día, sobre las silenciosas victorias que reclamó una por una. El trabajo era lento, metódico, pero sanó algo dentro de ella que no se había dado cuenta de que todavía sangraba. Los niños vinieron después. Empezó con un cauteloso mensaje de texto de Marcus preguntándole si necesitaba algo de la tienda, seguido de una llamada tentativa de Liana. Esa misma noche no mencionaron a Richard, no hicieron preguntas sobre dónde había ido o qué había hecho en cambio. Hablaron de cosas pequeñas: el clima, el viñedo, las próximas vacaciones, como si embrujada, no vacía. Se sentía en paz. Amalia se movió por la casa hasta que llegó al porche trasero y salió al aire fresco. El jardín que Caleb había plantado se extendía ante ella, un derroche de flores tardías y enredaderas indómitas. Sonrió a través del escozor de las lágrimas. No había luchado por la casa en sí, ni por el dinero, ni siquiera por el nombre. Había luchado por la vida que ella y Caleb habían construido juntos, el santuario que habían creado con sus propias manos y amor. Había luchado por sí misma y había ganado. Amalia Harper estaba sola bajo el amplio cielo infinito y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, no tenía miedo, ni de Richard, ni del dolor, ni de sí misma. Estaba en casa y nunca más sería borrada. Los días que siguieron a la partida de Richard se desarrollaron con una quietud surrealista que Amalia encontró desconocida y profundamente necesaria. La casa,
Una vez saturada con la pesada y sofocante tensión de batallas tácitas y resentimientos silenciosos, ahora exhalaba con ella. A cada paso que daba por la amplia, los pasillos se sentían más ligeros, cada respiración un poco menos trabajosa. Las habitaciones, que una vez se sintieron como jaulas, se habían convertido de nuevo en lugares de descanso. Espacios pacientes, esperando a que ella los llenara de un nuevo significado. Amalia pasó la primera mañana, después de la partida de Richard, recorriendo cada habitación de la casa, tocando objetos familiares, reclamando los espacios que una vez habían definido su vida. Abrió ventanas que llevaban mucho tiempo selladas, dejando que el aire fresco del otoño barriera la casa llevándose los restos rancios del miedo y la duda. Retiró sábanas blancas de muebles viejos en habitaciones en las que no había entrado en meses. Observó cómo mohús de polvo se arremolinaban a través de los rayos de sol como si la casa misma despertara de un largo sueño intranquilo. En la sala de estar encontró una caja metida detrás del sofá llena de fotografías que creía perdidas. Imágenes de Caleb sonriendo bajo el sol de verano, de Liana y Marcus de niños construyendo fuertes en el patio trasero, de la propia Amalia, más joven y más fuerte de lo que recordaba sentirse. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo durante horas, examinando esos recuerdos, dejándolos coserse de nuevo en la tela de su vida. El jardín que Caleb había plantado detrás de la casa era salvaje, ahora vides rebeldes invadían los pulcros parterres que una vez había cuidado con manos cuidadosas. Amalia pasaba las tardes allí afuera, arrancando maleza, cortando la maleza, sus manos en la tierra sintiendo. La tierra la anclaba a algo sólido y duradero. Llevaba los viejos guantes de jardinería de Caleb, remendados y gastados en los dedos, y a veces se sorprendía a sí misma, hablándole en voz alta, contándole sobre su día, sobre las silenciosas victorias que reclamó una por una. El trabajo era lento, metódico, pero sanó algo dentro de ella que no se había dado cuenta de que todavía sangraba. Los niños vinieron después. Empezó con un cauteloso mensaje de texto de Marcus preguntándole si necesitaba algo de la tienda, seguido de una llamada tentativa de Liana. Esa misma noche no mencionaron a Richard, no hicieron preguntas sobre dónde había ido o qué había hecho en cambio. Hablaron de cosas pequeñas: el clima, el viñedo, las próximas vacaciones, como si tanteando el terreno, inseguras de si aún eran bienvenidos. Amalia respondió a sus llamadas cuando llegaron. Escuchaba más de lo que hablaba, dejándolos encontrar su propio camino de regreso a ella sin presión ni expectativas. No era la misma intimidad fácil que alguna vez compartieron, pero era real y era suficiente por ahora. Un sábado por la tarde, Amalia se encontró de pie en la cocina amasando galletas como Caleb le había enseñado una vez cuando escuchó que llamaban a la puerta principal. Se secó las manos con una toalla y la abrió para encontrar a Liana y Marcus de pie en el porche, cada uno sosteniendo una planta en maceta como una ofrenda. Pensamos que el jardín podría necesitar algo de vida nueva, dijo Liana con voz suave. Amalia se hizo a un lado sin decir palabra, atrayéndolos a ambos en un fuerte abrazo que dijo todo lo que ella no podía decir. Pasaron el día juntos en el patio trasero plantando las nuevas flores, riendo torpemente al principio y luego con más facilidad a medida que avanzaba la tarde. No fue una reunión perfecta. Todavía había silencios, aún heridas sanando bajo la superficie. Pero fue un comienzo, una nueva base construida no sobre viejas expectativas ni resentimientos tácitos, sino sobre la honestidad y el conocimiento adquirido con esfuerzo de lo que significaba perderse y reencontrarse. Esa noche, después de que se fueran, Amalia se sentó sola en el porche trasero con una taza de té calentándose las manos, viendo las estrellas emerger una a una en el cielo que se oscurecía. El aire olía a tierra recién removida y humo de leña, y en algún lugar a lo lejos podía oír el zumbido de los grillos. Pensó en todo lo que la había traído a este momento. El dolor, la traición, el largo y doloroso ascenso de regreso a sí misma, y sintió una profunda y duradera paz instalarse en sus huesos. No era la paz ingenua de alguien que creía que el mundo ya no podía hacerle daño, sino la firmeza de alguien que sabía que podía sobrevivir, pasara lo que pasara. Durante las siguientes semanas, Amalia comenzó para reconstruir no solo su hogar, sino su vida. Reabrió el viñedo que Caleb había cuidado con tanto cariño, contratando a un pequeño equipo dedicado que compartía su visión de crear un lugar arraigado en la familia y la comunidad, en lugar de las ganancias y el prestigio. Transformó el viejo granero en una sala de catas, colgando luces de colores a lo largo de las vigas y colocando fotografías de Caleb y su familia en las paredes. El viñedo volvió a ser un lugar de reunión, no para los eventos formales y rígidos que Richard alguna vez había imaginado, sino para la risa de amigos y vecinos, la cálida y caótica alegría de las familias haciendo picnic bajo los extensos robles, el simple placer del buen vino compartido entre buenas personas. Amalia también fundó una pequeña fundación en nombre de Caleb, dedicada a apoyar a mujeres que, como ella,
se habían encontrado luchando no solo contra el dolor, sino contra el borrador silencioso que tan a menudo seguía. Se asoció con organizaciones locales que ofrecían becas, asistencia legal y servicios de asesoramiento. Era el trabajo lo que llenaba sus días de propósito, lo que daba sentido al sufrimiento que había soportado. Y a través de todo ello, escribió. En las tranquilas horas antes del amanecer, llenaba un diario después. Diario con su historia, no solo la historia de su pérdida y supervivencia, sino la historia de su amor por Caleb, de la vida que habían construido y las lecciones que habían aprendido juntos. Escribió para sí misma, pero también para Liana y Marcus, y para cualquiera que algún día necesitara que se le recordara que la supervivencia no se trataba solo de resistir, sino de reclamar, de levantarse. Las estaciones cambiaron a su alrededor. El fuego vibrante del otoño dio paso a la austera belleza esquelética del invierno y luego, lentamente, a la tentativa floración de la primavera. La vida indiferente e implacable avanzó llevándola consigo. Una tarde, casi un año después, la partida de Richard. Amalia estaba de pie una vez más en el porche trasero. El viñedo se extendía ante ella en un rosal pulcro y floreciente. El romero que Caleb había plantado cerca de los escalones había sobrevivido al invierno. Su aroma, penetrante y limpio, se reflejaba en el aire fresco de la tarde. Cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el viento la azotara. Levantando los bordes de su suéter, enredándole el pelo. Pensó en Caleb no con el agudo dolor de la pérdida, sino con una profunda y duradera gratitud. Él había confiado en ella para encontrar su camino. Le había dado las herramientas, la fe, la libertad, y ella lo había logrado. Había encontrado el camino de regreso a sí misma. Amalia abrió los ojos y sonrió con una sonrisa lenta y genuina que la reconfortó por dentro. Esta no era la vida que había planeado. Era mejor. Era suya. Se dio la vuelta y regresó a la casa. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras ella. El sonido resonó en el aire de la tarde como una última promesa resonante. No estaba rota. No estaba perdida. No estaba esperando a que la vida le sucediera. La estaba viviendo plenamente. Ferozmente. Sin complejos. Y lo que viniera después, ella lo enfrentaría de frente, no como una sombra de quien una vez fue, sino como la mujer por la que luchó tanto para convertirse, la mujer que se eligió a sí misma. La mujer que volvió a casa, la mujer que por fin era libre. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete para ver más. Echa un vistazo a nuestros otros videos para narrativas más poderosas.